Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Y vamos a seguir meditando algo más sobre la palabra del Señor que venimos hablando. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Bendito su nombre. Santiago 1:25. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces vamos a leerlo. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Rogamos en el nombre de Jesús tu dirección en esta hora, Señor. Te ruego que tú me concedas la gracia de poder compartir tu palabra en esta hora. Concédeme la gracia, el denuedo, Señor, la revelación de tu palabra. Venga a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Te ruego por mis hermanas, mis hermanos, los niños, por cada uno de nosotros que estamos reunidos en este lugar en esta noche, Señor. Te pedimos que tú ensanches los corazones, que tú abras los oídos para oír, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Bendito su nombre. Nosotros sabemos que Santiago se encarga, ¿no?, de la parte práctica del Evangelio, ¿no? De la forma que uno tiene que llevar a la práctica lo que conoce, pero empieza de una forma muy particular, ¿no? Empieza con la prueba, ¿no? La palabra dice, hermano, dice, tenéis por sumo gozo, dice, cuando asayáis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna, ¿no? Y comienza, ¿no?, con esto, ¿no?, con la prueba, con la paciencia y con el fin de todo esto, que es la perfección. La palabra perfecto, ¿no? No tiene que ver solamente con madurez, sino tiene que ver con alcanzar el fin determinado. Si algo, no sé, si usted tiene, no sé, una herramienta y la herramienta que tiene es para un fin determinado, ¿amén? Si usted no la usa, nunca se va a beneficiar de esa herramienta. ¿Amén? Es para un fin determinado. Y así también la madurez, o sea, nosotros, nuestro llamamiento, es para alcanzar un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado por Dios? El que todos los que han creído en todo el mundo, que son la iglesia de Jesucristo, puedan ser de beneficio para el mundo. Ese es el fin. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y para que alguien pueda ser de provecho para otro, no depende de la intención que tenga de servir. No depende de lo que quiera hacer para Dios. Depende de lo que Dios hace en la persona. O sea, en el creyente, en usted, en mí, en los que han creído. No depende de usted. Para hacer provecho para este mundo no depende de usted. Depende de lo que Dios va a hacer en usted. Amén. No depende de lo que usted quiera hacer o a dónde quiera ir, lo que quiera hacer para Dios.
Depende de lo que Dios quiere hacer con usted y a dónde Dios quiere a donde Dios quiere que usted sirva, digamos. Amén. Muchos buscan el lugar a donde ellos quieren ir. Y no se trata de eso. Se trata de que nosotros esperemos este tiempo, porque habla de la paciencia. Habla de la prueba, habla de la paciencia y que eso tiene un resultado. ¿El resultado cuál es? Es alcanzar la perfección, es alcanzar el fin determinado, o sea, el fin por el cual hemos sido llamados. Todos los cristianos han sido llamados y tienen que alcanzar un final, que es ser una herramienta útil en la mano de Dios. Pero Dios forma sus herramientas. Usted puede ser de provecho para Dios si usted se deja formar por Dios. No si usted quiere hacer algo para Dios. Eso es otra cosa. Todos buscan, están empecinados en largarse ellos a buscar hacer algo para Dios. Pero no se trata de eso. Se trata de esperar. Se trata de ser formado. Se trata de ser perfeccionado. Y luego después ir a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hacer lo que nosotros queremos es una cosa. Es fácil. Pero hacer lo que Dios quiere es otra cosa. Amén. Entonces comienza con la parte con la parte práctica, porque después si usted va más adelante habla de la fe sin obra es muerta, dice que aquel que es sabio no muestre por sus obras, en sabia mansedumbre, no sus actitudes, en sabia mansedumbre. A ver cómo resuelve las cosas que le suceden diaria, práctica de la vida. Entonces, ¿cómo la va a resolver? Entonces, muestre, ¿no? Aquel que es sabio, que es entendido, dice, muestre. O sea, hay una parte práctica que nos toca a nosotros. Y Santiago la toca acá. Toca la parte práctica del Evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquel que entra en las diversas pruebas, entra en la perfección. Ha entrado en la perfección. Tiene que pasar y tiene que tener paciencia. ¿No? La paciencia, detrás de la paciencia viene la prueba, viene la tribulación y después de ahí viene la perfección para que seas perfecto y cabales sin que falte cosa alguna. Algo que es perfecto y cabal es que no le falta nada. Está perfecto, está aprobado. Como Jesucristo se dijo, varón aprobado por Dios. Él era perfecto y cabal, no le faltaba nada. Lo miraran por donde lo miraran, él estaba perfecto, cabal, acabado, terminado. Estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. Y lo llevó hasta el final. ¿Por qué Cristo llegó hasta el final? O sea, llegó hasta la cruz. Hasta donde tenía que llegar, llegó. ¿Por qué llegó hasta ahí? Porque fue pasando las distintas etapas que Dios lo hizo pasar. Amén. Cuando Jesucristo aparece en el Jordán, ya era un hombre que había sido ya perfeccionado por Dios. Ya estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, y ahí está el lugar donde todo cristiano tiene que entrar y donde tanto se desconoce esto. ¿No? Entrar al camino de la perfección, entrar donde Dios trabaja con nosotros. Estudiar la Biblia es fácil, agarrar un libro de teología o ir a un seminario, eso es fácil. Usted va, estudia y listo. Pero entrar en el trato de Dios es otra cosa. Entrar en el trato de Dios es que parece que el mundo se viene abajo, parece que todo está en contra de nosotros, la enfermedad, el problema material, el problema con la familia, la mujer, el esposo, bueno, el problema con todo, ¿no? Y no sabemos para dónde vamos a agarrar y parece que no va a terminar. Ese es el trato de Dios con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, dice. Entonces, ¿para qué impacientarse si hay que esperar que Dios haga su obra? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, miramos nosotros estos versículos y podemos agregar, ¿no? algo más a lo que venimos hablando. Y dice, no, le leo nuevamente más, el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿No? Entonces, a mirar atentamente a un lugar, permanecer cerca de algo, o sea, permanecer cerca del consejo de Dios, ¿no? Perseverar, dijimos que era permanecer cerca del consejo de Dios, de la palabra de Dios, para que nosotros podamos resolver todas las situaciones que vienen a nuestra vida en la vida práctica, ¿no? En la vida diaria. Entonces, ahí hay que mirar.
no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Ahora, acá tenemos a dos personajes, tenemos al oidor olvidadizo y tenemos al hacedor. Entonces, el hacedor, ¿qué dice? Dice que será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Amén? Entonces, significa que el hacedor va a entrar a un lugar que el oidor olvidadizo no puede entrar. De ninguna manera puede entrar al lugar que va a entrar el que es hacedor de la obra, el que es hacedor de la palabra, el que mira atentamente, el que permanece cerca, el que persevera, ¿no? El hacedor entra a un lugar que el oidor olvidadizo no puede entrar. ¿A dónde va a entrar? Dijimos que bienaventuranza significa, amados hermanos, entrar a un lugar. ¿Amén? Bienaventurado, eso se lo leo nuevamente para que refresquemos la memoria. Bienaventurado, hay dos significados en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero es el Nuevo Testamento y es feliz. Son felicitaciones por algo que ya es. Es una bienaventuranza que existe aquí y ahora. No es algo en lo que el cristiano entra, sino, dice, es algo donde ya ha entrado. El término comunica básicamente la prosperidad o la felicidad que experimentan los que son favorecidos. Dice, los que son favorecidos por alguien superior. La persona bienaventurada no siempre goza de una situación feliz. ¿Amén? Bueno, entonces dijimos que el hacedor de la obra entra a un lugar que el oidor olvidadizo no puede entrar. ¿A dónde entra? Entra porque es favorecido por Dios. No siempre va a tener el bienaventurado, no siempre va a tener una situación feliz. ¿Se da cuenta? Pero es bienaventurado. Entró a un lugar que el que oye la palabra y olvida no puede entrar. Entra, amado hermano, a la perfección a causa de que ha oído con fe y ha obedecido a eso que ha oído. Nosotros hace tiempo atrás, años atrás, hemos hablado de la obediencia a la fe, ¿no? Y todo tiene que ver con esto, todo ronda alrededor de esto, la obediencia, el oír, la fe. Todo ronda alrededor de esto. Si usted me dice que tiene fe, si usted me dice que cree, tiene que obedecer a lo que oye. Es imposible que el que me diga que tiene fe no obedezca a lo que oye. Si usted oye solamente, entonces no está oyendo acompañado con fe. Por eso es que no hace. Por eso es que se olvida. Entonces, el que se olvida es aquel que está edificando sobre la arena, por donde venga las situaciones, cuando venga con ímpetu, ¿no? La prueba, cuando venga todo con ímpetu, eso va a quedar en la ruina. Pero aquel que es prudente, aquel que oye, que es hacedor, entró a un lugar de prudencia, entró a un lugar de obediencia, entró a un lugar donde está siendo, o donde va a ir siendo formado, donde va a ir avanzando espiritualmente. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a un Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se da cuenta? Entonces, si Él aprendió, si Él obedeció, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y la obediencia de Cristo tuvo un beneficio en nuestra vida, también la obediencia nuestra hacia la enseñanza, hacia la palabra de Dios, va a tener un beneficio que va a ser primero para usted mismo. Porque yo no conozco ningún desobediente que sea útil a Dios. Lo que usted ve en la Biblia, el diablo, un desobediente, ¿a dónde quedó? Adán, Eva, una desobediente, desobedecieron a Dios. ¿A dónde quedaron? ¿No perdieron todo lo que se les dio? ¿Se da cuenta? Entonces, vemos los dos contrastes. Por la obediencia de uno entró la justicia, la vida eterna. Por la desobediencia de otro entró la muerte y el pecado, la ruina entró. Entonces, mire, ¿se da cuenta? Entonces, el que obedece, el que oye, el hacedor, entra a un lugar que otro no puede entrar. ¿Se da cuenta? ¿A dónde? A ir hacia el cumplimiento del propósito por el cual Dios lo ha llamado. Mire, le pongo un ejemplo. Yo supongo que todos conocemos la historia de José. José, amado hermano, en Génesis, usted, si después tiene tiempo, lea toda la historia de José.
José fue uno de los hijos de Jacob, pero Jacob no tenía un hijo solo, tenía 12, eran 12. Pero José era el hijo más obediente de Jacob. Él tomó el lugar del hacedor, pero los hermanos tomaron el lugar de los oidores. ¿Se da cuenta? Entonces, él estuvo dispuesto a obedecer en todo a su padre. Y entró a un lugar que los hermanos no entraron. Usted sabe que Dios le dio sueños, y como él contaba los sueños, ¿no? Como las gavillas de trigo, estaban 12 gavillas y estaba la de él sola ahí, y bueno, y todos se inclinaban a la de él, ¿no? Y bueno, y como Dios le fue mostrando a él lo que Dios iba a hacer, él no entendió lo que soñó. Pero Dios sabía por qué le daba los sueños. Tenía Dios un propósito con José. ¿Qué tenía? Era el propósito de Dios que sea enviado a Egipto para gobernar Egipto, para preservar la vida del pueblo de Dios. Ese era el propósito de Dios. Pero mire todo lo que pasó. ¿De quién se sirvió Dios? ¿Del desobediente o el de aquel que obedeció? ¿De quién se sirvió? ¿A quién tomó? Tomó al obediente. A los desobedientes estaban ahí. Los hermanos eran todos desobedientes. El padre le daba una orden y ellos hacían lo que ellos querían. Pero José era un hombre, un hijo obediente a su padre. Por causa de eso, los hermanos lo odiaban. Porque él era obediente a su padre. Lo odiaron. De tal manera lo odiaron que lo vendieron a los ismaelitas y lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Y allá lo hicieron esclavo. Amén. Pero era conforme el plan y el propósito que Dios tenía con él. Ahora, ¿cuántas cosas le pasaron a José? ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Usted sabe que la mujer de Potifar lo persiguió. Usted sabe que después de ahí fue a la cárcel. ¿Cuánto tuvo que esperar para llegar a donde tuvo que llegar? Pero jamás desobedeció a Dios. Eso significa entrar a un lugar que otro no puede entrar. ¿Se da cuenta? Los hermanos desobedientes se quedaron allá. Y para ellos los hermanos se habían deshecho de José para siempre. Pero ellos ni se imaginaron que un día ellos iban a terminar postrados delante de ese niño. No se imaginaron. ¿Se da cuenta? Porque era José el obediente. José el hijo de Jacob en la vejez. ¿No? Era el obediente, ¿no? Pero los hermanos lo odiaban y lo vendieron. Pero él entró a un lugar que ellos no podían entrar. ¿A dónde entró? Entró en los planes y en los propósitos de Dios. ¿Eh? Ahora, todo lo que él hizo, brilló. Dios mostró una y otra vez que él estaba con José. Usted sabe que cuando Potifar lo compró, cómo él hizo prosperar todas las cosas, todo el trabajo que se le dio. ¿Se da cuenta? Dios estaba con él. Dios hacía prosperar la vida de José. Todo lo que las manos tocaban prosperaba. Amén. Fue a la cárcel. En la cárcel prosperó también la cárcel por causa de José. Dios estaba con él. Dios no lo abandonó. La mujer de Potifar lo persiguió. Tuvo que decidir. En esa tentación tuvo que decidir y decidió correctamente. Dios estaba con él. ¿Se da cuenta? Estuvo con él, no lo abandonó, estuvo en la cárcel, Dios lo prosperó. Después vinieron el panadero y el copero preso a la cárcel. Él les interpretó el sueño del copero y del panadero. Ustedes conocen la historia, ¿no? Entonces, ¿ve? Que alguien que es obediente, que alguien que es hacedor de la obra, entra, hermano, hermana, entra a un lugar que no puede entrar el que es desobediente, que nunca va a entrar aquel que es oidor olvidadizo y no hacedor de la obra. Nunca va a entrar. Entonces, pero José entró. ¿Por qué? ¿Por qué entró? Por su obediencia a su padre y a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, terminó siendo, amados hermanos, llegando hasta donde tenía que llegar, hasta donde Dios tenía planeado que llegara. ¿Pero por qué? Porque él obedeció a Dios en todo lo que él hacía, nunca deshonró a Dios.
¿Se da cuenta? La característica de José era su obediencia. Era un hacedor. No era un oidor olvidadizo, era un hacedor. Era alguien que mostraba que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba en todo. Ahí tienen que ir ustedes, hermano. Ahí tienen que ir ustedes. Todos ustedes tienen que ir ahí. Tienen que pararse en ese terreno, en el terreno del hacedor, para entrar de una vez y por todas a donde realmente tienen que entrar. ¿Se da cuenta? Si el que desobedece, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Se da cuenta? Yo los otros días, mire, me enojé tanto, me molesté tanto con un hermano, ¿no? Porque, la verdad, ¿no? Porque está bien, no es de acá el hermano, es de otro lugar. Pero nosotros lo ayudamos con dinero. Entonces me enteré que no diezma. Nosotros le mandamos, a veces yo le mando, los hermanos a veces me dan, ¿no? Le mandamos dinero y no diezma al tipo. Yo, ¿cómo puede ser? Y claro, y todo le va mal. Todo le va mal. No puede salir, no puede prosperar en nada. Porque no hace lo que tiene que hacer. Porque no se entra a la obediencia, porque no se entra a vivir conforme al reino de Dios y no a lo que nosotros pensamos, ¿ve? Arruinado. ¿Se da cuenta? En vez de darle, apartar a lo que es para el Señor, el diezmo, para dárselo al Señor, ¿no? Y para que Dios lo bendiga y lo prospere, no. Y el tipo no puede prosperar en ninguna manera. Ahora, muchas veces nosotros nos hemos sacado dinero de que nosotros necesitábamos para dárselo a este hermano, para ayudarlo. ¿Ve? Un ejemplo le pongo, ¿no? Un ejemplo. Porque es un ejemplo válido. Entonces, ¿a dónde quieren ir aquellos que quieren ser prosperados? A ver. Si no hacen lo que tienen que hacer. Si no entran a obedecer. Hay hermanos que, la verdad, hermano, discúlpeme, ¿no? Pero ahí son tan cabeza dura, porque otra palabra no le queda, son cabeza dura, ¿vio? No entienden. No entienden. ¿Cuánto gana? No sé, gana $100 aparte de lo que es para el Señor y va a ver cómo Dios lo va a prosperar. No solamente en material, sino espiritualmente. Pero no quieren entender, viejo, no quieren entender. No quieren entender. Yo soy un pastor y yo trabajo y mi diezmo lo aparto para él. Nunca me faltó nada. Pero no, parece que son hijos del rigor, viejo. ¿No? Pero ¿por qué no entrar ahí? ¿Por qué ser cabezón? ¿No? Y yo a este hermano le dije, 2 veces ya le dije. Me dijo que sí, pero sí, pero no. Entonces, ¿ve? Entonces, de alguna manera nosotros le damos nuestras perlas a los chanchos. ¿Eh? Porque las perlas eran mías, eran de los hermanos que colaboraron también. Son las perlas nuestras. ¿Y yo por qué se las tengo que dar a un chancho? ¿No? ¿Por qué te la tengo que dar a alguien que es un desobediente si Dios me la dio a mí? Dice, no le des tus perlas a los chanchos, dice. No, pero no quieren entrar. Entonces, eso es algo así, mire, así pequeño, una actitud que es así, algo pequeño, ¿no? Que tiene mucho valor espiritual. Podríamos decir así, ¿no? Porque todo es importante. ¿No? Pero no obedecen en las pequeñas cosas, ¿cómo van a obedecer en la grande? No obedecen en lo pequeño, ¿cómo Dios van a entrar a donde tienen que entrar? ¿Cómo? A ver. No van a entrar. La obediencia que Dios exige de nosotros no es que te dice, hacé si querés nomás. No. Y esto estamos hablando del que cree, ¿eh? No estamos hablando del incrédulo, estamos hablando del que cree, del que ha creído. ¿No? Y del que conoce la Escritura, el que conoce a Dios, que conoce. No estoy hablando del que no cree, del que no conoce, del que está más o menos, del que está empezando a saber, a conocer, a preguntar. Porque yo entré a la iglesia una vez y empecé a preguntar, y porque yo lo escuchaba de allá al pastor bueno, oren por los diezmos y la ofrenda. Yo un día le pregunté, ¿qué es el diezmo y la ofrenda? Y cuando me dijeron diezmo y ofrenda, no, a mí no me sacó un peso ni a palo. No me sacó un centavo ni a palo. Pero yo tuve mi propia experiencia con Dios. Y nadie me va a hacer cambiar. Mi experiencia es la mía. ¿Se da cuenta? Entonces,
Cosas como esa hacen que uno no pueda entrar a un lugar donde tiene que entrar. Después se quejan que no entienden, se quejan que no avanzan, se quejan que no, y que no va, y que parece que no. ¿Pero por qué? ¿Ve? Amados hermanos. Entonces, esto es la parte práctica del Evangelio. Entonces, hay que entrar a un lugar que el oidor olvidadizo no puede entrar. De ninguna manera lo va a hacer. Pero sí hay alguien que puede entrar a esa bienaventuranza, que es aquel que no solamente oye, sino que es hacedor de la obra. Que va a entrar a un lugar que lo va a llevar a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Pero mírenlo a José entonces, mire el ejemplo, ¿no? Mire el ejemplo de José. Dios estaba con él. Mire el ejemplo de Cristo. Cristo desde que nació y fue llevándose en el proceso del crecimiento, lo llevó Dios y cuando llegó el momento estaba perfeccionado. Hizo y obedeció a Dios en todo. Dios estuvo con él. Ahora, si él obedeció, ¿lo podía dejar en el sepulcro? ¿Lo podía dejar allá abajo? No, al tercer día lo resucitó como estaba escrito. Cumplió todo lo que tenía que cumplir. Obedeció, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué dice que nosotros no hagamos? También igual que Él. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. Entonces, llega el momento, hermanos hermanos, que yo le digo esto, mire, le hablo esto a los que realmente quieren, porque el que no quiere, ¿vio? Pero ¿para qué andar discutiendo con el que no quiere? Pero el que quiere obedecer, el que quiere experimentar, y bueno, mire, entre de una vez, viejo, a obedecer. ¿Qué va a hacer? Y no, pero obedecer no es fácil. Y no, y claro que no es fácil. Pero no es imposible. No es fácil. Y claro, para la carne nada es fácil. Para el carnal nada es fácil, pero para el hombre espiritual es un deleite. Aparte, le digo más, mire, le digo más para que vayamos más allá a la revelación. Y nos introducimos allá a la revelación. Que, usted mira, Cristo fue el que obedeció. Amén. Aprendió la obediencia. Ahora, preguntémonos, ¿tendré que yo aprender la obediencia o tendré que obedecer? Pregúntese usted, mire. ¿Tendré que aprender o tendré que obedecer? Si la persona espiritual que nació de nuevo, que nació de Dios en justicia y santidad de la verdad, que fue creada, según Dios, en justicia y santidad de la verdad, esa persona salió de Cristo. Nosotros somos parte de su miembro, de su cuerpo y de su carne. Entonces, significa que yo no tengo que aprender la obediencia, tengo que hacerlo. Tengo que obedecerlo, tengo que hacerlo, tengo que practicarlo. No tengo que a veces, y no, voy a ver si puedo. Así andan los hermanos, voy a ver si puedo, acá estamos hermanos echándole ganas. No. Acá no es obra humana. Acá queda excluida la obra humana. El esfuerzo de la carne queda a un costado. Acá estamos hablando pura y exclusivamente de la creación del nuevo hombre, creado en justicia y santidad de la verdad, de donde sale la autoridad, el poder y el derecho para hacer todas las cosas que Dios quiere. Porque los hermanos piensan que son víctimas. No, estoy tratando de obedecer. No trate, obedezca. ¿Por qué? Porque Cristo aprendió la obediencia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice que aquellos que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces los hermanos no entienden estas cosas, ¿ven? No cualquiera entiende estas cosas, hermano. Porque todos han entrado al lugar que no hemos entrado nosotros. Nosotros hemos entrado a una bienaventuranza, a un lugar que es de favorecidos. Mire, yo le digo, le pongo un ejemplo acá, mire. En Romanos, en el capítulo 4, ahí nos muestra a nosotros a dónde nosotros hemos entrado. Dice, capítulo 4, verso 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y viene hablando de la justificación. Entonces significa que nosotros hemos entrado a un lugar que el que se cree que es un pecador no ha entrado. Bienaventurado aquel varón a cuyos pecados son perdonados, cubiertos, son limpios. Y viene hablando de la justificación. ¿Se da cuenta entonces? ¿Somos bienaventurados o no somos bienaventurados?
¿Entramos a un lugar que otro no ha entrado o no entramos? El que conoce la justificación ha entrado a un lugar que otro no ha entrado, hermano. El que se le reveló esto no ha entrado a un lugar que otro no puede entrar. Entonces, pero no se trata solamente de entrar y quedarme ahí brazo cruzado y mirando el techo. No. Se trata de entrar y disfrutar de las cosas que están ahí, espiritualmente hablando. ¿Se da cuenta? Se trata de entrar. ¿Soy justo? Sí, amén. Ahora mostrame tu vida de justicia, a ver. Porque un justo no puede vivir como un pecador. No puede. O vive como pecador o vive como justo. Significa entonces, hay una bienaventuranza para nosotros en la cual nosotros, Dios nos ha ¿qué? Favorecido. Y hemos entrado a un lugar que otro no ha entrado. Que bueno, porque puede ser porque le falte conocimiento, no porque no va a entrar, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y bueno, estos versículos no tienen que ver con, en realidad no tienen que ver con el beneficio. Porque acá dice religión, acá religión en la piedad, es una palabra griega que es treskos y la palabra significa piedad al mostrarse de manera externa. Incluye tales actividades como la oración, la cena del Señor, asistir a las reuniones y cosas semejantes a esas. Es la disposición de estar particularmente preocupado por los detalles minuciosos del asunto. Alguien que está preocupado solamente por lo exterior y no por lo que se construye en el corazón. Dice, si alguno se cree religioso, y ahí la palabra religioso significa piedad al mostrarse de la manera externa. ¿No? Alguien que se muestra por afuera, como Jesús habló de los fariseos, ¿no? Le dijo, estos son ¿qué? Sepulcro blanqueado. Por afuera se muestran todo ordenadito, lindo, precioso, pero sus huesos dentro respiran muerte. Amén. Por afuera se muestran lindo, ordenadito, todo lindo, pero adentro, en su corazón, se respiran muerte. ¿Amén? Pero ese no es el caso nuestro. O sea, está poniendo un ejemplo. Si alguno se cree religioso, no se tiene que creer religioso de esta forma. O sea, estando preocupado por las cosas exteriores. ¿Se da cuenta? Por las actividades exteriores. Como un religioso, como pone en contraste, ¿no? El religioso de aquel tiempo era el fariseo. ¿No? Como cuando en la parábola esa que del buen samaritano, ¿no? Que aquel que los ladrones lo rogaron, lo agarraron a garrotazos, lo dejaron tirado ahí y pasó el sacerdote. Y pasó el sacerdote, lo miró, pegó la vuelta y lo dejó tirado ahí. Pasó el levita, lo miró y lo dejó tirado. Ah, pero ellos eran sacerdotes de Jehová. ¿Se da cuenta? Exteriormente los hermanos se preocupan y al culto, no, hay que ir al templo, no hay que faltar al culto. En realidad no hay que faltar. Pero le muestro esto, ¿no? Los hermanos, a veces hay una naturaleza religiosa dentro del corazón del hombre, que es natural del hombre. Se da cuenta, ¿no? Al templo hay que ir al culto, pero no te ayudan en nada. Un hermano me decía una vez, acá los hermanos se la pasan orando y ayunando, pero son todos malos. Al templo van, oran, ayunan, pero no te ayudan y te ven con una bolsa de cemento en la espalda y pasan en una camioneta, en una traca, ahí te miran, Dios le bendiga hermano, échale fuerza, échale gana. No paran de decir, hermano, venga, suba la bolsa acá atrás que se lo llevo hasta su casa. No te lo hacen ni por broma. Pero están preocupados por las cosas exteriores. ¿Ves? No, hay que venir al culto, hay que venir, ¿no? Hay que hay que obedecer. Sí, amén, todo, pero cuando se trata de ayudar, como le pasó a estos dos, ¿no? El hombre estaba tirado ahí, todo golpeado, lo habían asaltado, y entró el sacerdote, el levita, y no pasó nada. Pero vino el samaritano. El samaritano de aquel tiempo era alguien que no lo quería nadie. El samaritano, los judíos y los samaritanos no se mezclaban, ¿no? No se querían ni ver los judíos y samaritanos. Pero el samaritano vino y hizo misericordia con él.
Lo levantó, lo curó, lo llevó a la posada, le pagó por los gastos y lo dejó ahí. Si algo más falta, después de ponérmelo a mi cuenta, yo lo pago. ¿Ve? Pero un samaritano. Entonces, ¿cuál fue el prójimo de él? ¿Cuál fue el que hizo lo que tenía que hacer? Y el samaritano. Pero a los otros dos no le alcanzó la chapa, no le alcanzó lo que... No, el sacerdote de Jehová, no, el levita, no, consagrado. Pero no le alcanzó. ¿Ve? Así son muchos hermanos, son religiosos. Exteriormente así, ¿viste? No se preocupan por nada. Dice, según no sé qué religioso entre vosotros, bueno, de la lengua, eso no vamos a hablar ahora, pero dice, habla de la religión tal, dice aquel que se preocupa de esas cosas, dice que su religión es vana. Y la palabra vano es mataios, es vacío, sin valor, sin beneficios para el hombre e inaceptable para Dios. Es algo que es sin beneficio para el hombre e inaceptable para Dios. Entonces, ¿cuál actitud habrá aceptado? ¿La del fariseo, la del levita o la del samaritano? Dios. Para eso, Dios aceptó la del samaritano. ¿Se da cuenta? Eso fue aceptable delante de Dios. Una religión, cuando se hace vana cuando alguien está solamente preocupado por las cosas exteriores, por mostrar que es algo nada más, pero en la acción no lo muestra de nada. No está dispuesto a dar, no está dispuesto a ayudar, no está dispuesto a esas cosas. ¿Se da cuenta? Nosotros acá, no sé, allá en nuestros países hay mucha necesidad y los hermanos pueden preocuparse por, no sé, allá, no sé, si allá, no sé, por ahí se le rompe una silla y hay que arreglarla. Acá se rompe la silla, la tiramos, compramos otra. ¿Viste? Te la regalan a veces. A veces uno encuentra cosas buenas que te la regalan. ¿Ve? O sea, no tenemos, digamos, problemas de esas cosas, de esas índoles, ¿no? A uno se le rompió una ventana y ¿qué va a hacer? Y hay que arreglársela o vamos a juntar entre todos para comprar una ventana. Si ya, ¿cómo cuando hace para comprar una ventana allá? En la Argentina no puede. No, el que gana más o menos no puede. Pero acá no tenemos ese problema. Se rompe la silla, tírala. ¿Para qué la vamos a arreglar? Vamos a gastar más todavía. Conviene comprarla, nueva. No tenemos esos problemas, ¿se da cuenta? Pero sí podemos encender los radares y estar atentos a la ayuda. Estar atentos a las cosas. ¿Podemos o no? Podemos estar atentos, no cansarnos de hacer el bien. Podemos estar atentos a ayudar. En lo que podamos, lo podemos hacer. Y de hecho lo hemos hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no tenemos iglesia, pero ¿cuántos hermanos hemos ayudado? Ya hemos ayudado al pastor Carlos, hemos ayudado a los hermanos de México, con dinero de acá, hermanos que me han dado dinero, que yo lo he mandado para allá, ¿no? Y nosotros no tenemos iglesia, tenemos este lugar. Vaya a saber, el Señor hasta acá nos tendrá hasta que Él quiera. Gloria al nombre del Señor. Pero no hemos cerrado la mano. Gloria a su nombre. Entonces, actitudes que uno las puede tener, digamos, actitud alerta a esas cosas, al bien, a las buenas obras, ¿no? No como un religioso. No, el culto viene, no se pierde una, no, sí, no, hay que estar. Y sí, hay que estar, pero tampoco hay que irse a ese lado, para ese lado, ¿no? ¿Se entendió, hermano? Gloria al nombre del Señor. Entonces, se trata de estos versículos, el fin de todo esto, ¿cuál es? Es el beneficio que se puede llevar a otros. El fin de estos versículos finales acá del capítulo 1 es el beneficio de que se puede llevar al hombre. El beneficio que usted puede llevar si entra a participar, si entra a disfrutar de esto, de esta bienaventuranza, si entra. ¿Y cómo entro? Y no sea olvidadizo, no sea desobediente. Obedezca en todo, en lo más mínimo. Obedezca en todo, lo más mínimo que sea. Obedezca, aprenda. O sea, obedezca. Vea, descubra la capacidad que hay adentro suyo en la persona espiritual para obedecer. ¿Se da cuenta? Entonces ahí va a poder entrar ¿a qué? A que se forme.
a que llegue el fin del propósito, que se cumpla el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Mientras tanto no se puede. Amado hermano, mientras tanto no se puede. La persona, el hermano, la hermana que no aprende a obedecer es la persona más inútil en el reino. Y discúlpeme la palabra, no es para ofenderlo, ¿no? La persona que no obedece, que no ha aprendido a obedecer, no se ha ejercitado en esto, es la persona más inútil en el reino. Y en el ámbito, digamos así, sacándolo de acá, ¿no? Y nos vamos al mundo, uno que no obedece no sirve. En el ejército, no aprendió a obedecer, no serví. En la policía, no aprendió a obedecer, no serví. Te dan para afuera. En una fábrica, usted va a trabajar a la fábrica, a donde vaya a trabajar, y usted no puede decir, no, esto no lo quiero hacer. ¿Cómo va a decir una cosa así? Sería una necedad de su parte. Sería de alguien necio decir, no, esto yo no lo hago así. ¿Por qué? Te están dando una orden, hacelo así. No, porque yo pienso, no pensé, obedecé como te dicen. ¿Sabe cuántos hermanos hay así? Yo he conocido hermanos, infinidad de hermanos, que no duran en ningún lado porque su problema es que no obedecen y no obedecen. Y no obedecen, digamos en el trabajo, ¿no? En el trabajo no tienen un problema de carácter tremendo. No pueden obedecer las reglas que se les impone, y mucho menos en el Evangelio. Entonces, usted lo ve, corbata, saquito, todo ahí, mantillita, pollerita, faldita, todo. Todo lo exterior está ahí. Pero ahora se tiene que ver lo interior, lo que se muestra, o sea, la actitud del corazón, digamos, ¿no? La actitud del corazón. ¿Que es cuál? Es ir en pos de Dios. La piedad es ir en pos de Dios. Piedad es eusebeia es ir en pos de Dios, es darle el primer lugar a Dios en todo. Ese es un hombre piadoso, una mujer piadosa. ¿No? Que a la mañana cuando se levanta le da el primer lugar a Dios, dándole gracias a Dios por el día que le permitió vivir. Un hombre piadoso, que le da el primer lugar en el trabajo, va a comenzar el trabajo, le pide a Dios que Dios lo bendiga la obra de sus manos, que prospere todo lo que hace en ese día, que Dios lo bendiga. No, porque mi patrón, ¿qué me importa tu patrón? Lo que sea. Yo digo que Dios me bendiga la obra de mis manos para que prospere como lo hizo con José. Y después el Señor se encargará de mi patrón. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas hay para investigar, para meditar, para hacer? ¿Cuántas cosas? De mirar atentamente a esto, de mirar atentamente a dónde usted ha entrado. Usted ha entrado a un lugar que otro no puede entrar, que no entendió la justificación, no puede entrar. Bienaventurado, dijo, no hemos leído ahí. Bienaventurado, favorecido. Mire, piense. Medite y llénese de gozo en la meditación. Medite, hermano, por favor, piense en esto. Piense que usted está en un lugar que otro no está y puede usted ser de beneficio para otro. Las hermanas, los hermanos pueden ser de beneficio, tiene que venir. El momento de que usted tiene que sentir la necesidad, ¿no?, de ser de beneficio para otro. Porque después ya entra uno en la obligación que tiene. Ya después esto ya se convierte en una obligación. Alabado sea el nombre del Señor. Visitar, dice, bueno, la religión, ya termino, la religión va pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mal. Y visitar significa, la palabra es ver, inspeccionar, con la mira de ayudar. ¿Ve? Entonces, estos dos versículos usan estas dos palabras, ¿no? Visitar y la palabra religión, vana, y todo lleva a eso, lleva a qué, a ver de qué manera usted puede ser de beneficio para otro. ¿Para qué hablar cosas que no se tienen que hablar? Si no va a ser de beneficio para nadie. Ahora, puede usted entrar en ese lugar, en esa bendición, en esa bienaventuranza de ser de beneficio para otro. Pero para ser de beneficio para otro, tiene que aprender, tiene que obedecer, perdón.
tiene que mirar atentamente. Tiene que ser hacedor de la obra. Y va a entrar en un lugar que el que es oidor olvidadizo no puede entrar. Los hermanos de José se quedaron afuera, pero José entró al propósito de Dios. Y lo llevó y lo fue llevando y lo fue llevando hasta que Dios cumplió con él lo que tenía que cumplir. ¿Y usted se piensa que Dios lo llamó a usted para que no cumpla lo que tiene que cumplir? Avergüence a la carne. Avergüence su yo. Gloria al nombre del Señor. Que no llegue el fin de sus días y usted se encuentre con que el yo, su carácter, no lo dejó ir para ningún lado. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, siempre el propósito de Dios, o por lo menos por cual el Señor nos llamó a nosotros, es que nosotros seamos de beneficio. Usted y yo, ¿qué somos? La iglesia. La eclesia que se compone de la congregación, de los llamados, de los elegidos, de los escogidos, llamados a salir de un lugar, o sea, salir del mundo y a entrar en un lugar, la eclesia. La eclesia, amados hermanos, tenía una autoridad tremenda en ese tiempo. La eclesia era la congregación. Era una congregación que decidía quién iba a la muerte, quién se lo perdonaba, el ejército a dónde lo mandaban, si lo mandaban a la guerra, si no lo mandaban. La eclesia era alguien que tenía autoridad espiritual. La iglesia del Señor es alguien que tiene autoridad espiritual. Gloria al nombre del Señor. Pero si no entiende la iglesia lo que es ser parte de ella, hermano, no entiende lo que es ser parte de la iglesia. Dice, soy de la iglesia. Sí. ¿Usted sabe que la iglesia, lo que es la iglesia de Jesucristo? Nosotros no tenemos idea de lo que es describir con palabras lo que es la iglesia. Es algo, no sé, que se necesita una revelación puntual para describir lo que es la iglesia de Jesucristo. ¿Usted qué piensa que esto es la iglesia de Jesucristo, que este lugar es la iglesia? No. La iglesia de Jesucristo es otra cosa. Este es el lugar donde nos reunimos. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Bueno, no tengo más nada que decir. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por poder compartir tu palabra con mis hermanos en esta hora. Yo te ruego y te pido que sepas tú hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor mío. Que sea tu Espíritu Santo iluminando las conciencias, los corazones, Señor. Sea tu palabra como fuego y como el martillo que quebranta la piedra, Señor mío. Así sea tu palabra en todos los corazones de mis hermanos y de mis hermanas en esta noche, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor, amados hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tomar un instante de adoración al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a bendecirlo. Usted es un favorecido, una bendecida. Usted es feliz por el lugar a donde ha entrado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Seamos agradecidos, amados hermanos. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Usted es un bienaventurado, una bienaventurada, un favorecido, una favorecida, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Desde el momento que vino la revelación de su palabra en nuestros corazones, fuimos favorecidos por Él, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Es motivo de adoración, hermano. Es motivo de adorarlo, de bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque Él escondió, amados hermanos, de los sabios y los entendidos y la reveló a los niños. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas
de los sabios y los entendidos y le revelaste a los niños. Alabado sea el nombre del Señor. Cuántas cosas fueron ocultas de los sabios y los entendidos, amados hermanos. Aleluya, gloria a su nombre. Pero Él la reveló a nosotros. Nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Alabado sea tu nombre, alabado sea el Señor. Adore, adore al Señor en esta noche. Ninguno se quede sin levantar sus manos y adorarlo con entendimiento del Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Alabado sea el Señor, aleluya. Usted es un favorecido. Aleluya, gloria, gloria. Aleluya. Qué hermoso es adorarte, Señor. Qué hermoso es entender, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Adoremos su nombre, amados hermanos. No seamos como Esaú. Seamos como Jacob, que amó la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya.